Hola gente, ¿cómo le va? Mi nombre es Pablo Chaparro, creo que ya me conocen si están acá, supongo que sí. Lo que voy a hacer hoy como primer video tutorial, probablemente sea esto, no sé qué tan seguido lo voy a hacer, pero bueno, ojalá que sí sea muy seguido, es empezar por lo básico, lo que suelo hacer yo en cuanto a el dibujo, lo más básico y tradicional, entre comillas, porque hago digital, pero lo principal que suelo hacer cuando arranco un dibujo desde cero, desde la nada, y les voy a mostrar aunque sea mi proceso básico de cómo empiezo a hacer todo esto. Eh, Espero que les sea útil. Yo por lo menos voy a mostrar lo que siempre suelo hacer. No implica que sea la regla estándar que todo el mundo tiene que seguir, pero bueno, voy a hacer lo posible para que les sea de utilidad a ustedes. Probablemente el video vaya adelantándolo en algunos momentos en que bueno, sea solamente parte de dibujo, pero en las partes de explicaciones lo más rico de todo esto que es lo que le quiero mostrar. No sé qué tanta explicación puede llegar a haber, pero vamos a hacer lo posible. Lo primero que yo suelo hacer cuando arranco un dibujo, de la índole que sea, un dibujo personal, de alguna comisión, de algún cómic o lo que sea, es obviamente el borrador. Si están acostumbrados a dibujar en digital, el borrador háganlo en digital. He conocido gente que dibuja a mano alzada, en papel, escanea la foto y después termina dibujando sobre eso. Que no está mal, pero se estarían ahorrando un poco de tiempo si bueno, arrancan directamente todo en digital. Yo no le veo mucho sentido de hacer el dibujo en papel, aparte yo hace mucho tiempo que no uso papel. Pero bueno. Bueno, vamos a hacer lo más básico. Por lo pronto, el dibujo que más fácil me sale a mí es simplemente dibujarme a mí mismo. Así que vamos a arrancar por eso. Bueno, una vez hecho el dibujo, el borrador principal, lo que vamos a hacer es pasar a hacer el delineado, que ahora les voy a dar un par de recomendaciones como para que se organicen con su escritorio o su documento de dibujo. Esto obviamente es una primer prueba como para que vean lo básico. Hay un par de cuestiones un poco más finas que probablemente me desglose un poquitito más en algún otro video. Ojalá tenga consistencia en hacerlo. Pero bueno, esto es lo principal o los pasos básicos que tienen que seguir. Así que lo primero que es el borrador, ya está. En principio, quizás no es el borrador más refinado del mundo, pero por lo menos va a servir para este propósito. Ahora lo que vamos a hacer es crear una capa más. Yo recomiendo muchísimo esto. Creo que nadie ya a esta altura hace todo un solo dibujo en una capa, por lo menos en estos inicios. Después hay cuestiones más avanzadas que se verían en otra ocasión. Pero bueno, vamos a crear una segunda capa por sobre la que acabamos de hacer. Y la del borrador, vamos a bajarle la opacidad para que nos quede así muy tenue y que sea mucho más sencillo poder dibujarle encima sin que se nos mezclen las líneas del dibujo de abajo. Ahora lo que vamos a hacer es delinear. Esta es una parte que yo recomiendo mucho que traten de refinar quizás la línea que hicieron en un principio. El borrador es lo que es un borrador. O sea, ahora cuando pasemos la línea en negro, obviamente que se pueden encontrar un montón de estilos distintos para poder dibujar esto, pero bueno, yo voy a usar algo simple en cierta manera. Hay que tratar de hacer un dibujo mucho más prolijo de lo que hicimos obviamente en el borrador. Ahora lo van a notar cuando lo vaya haciendo en el tipo de línea que le estoy dando. Ahí van a ver. Bueno, ahí terminado ya la línea en negro, el delineado, que es lo que hace el dibujo principalmente consistente. Fíjense que me tomé ciertas libertades en el momento de hacer el traspaso del borrador a la línea definitiva, en el sentido que hay detalles, pequeños detalles que uno le va agregando al dibujo en el momento de hacer el delineado final por lo menos. Que no está mal.
O sea, la idea es mejorar un poquitito el dibujo original que uno tenía. Y bueno, agregarle ciertos detalles, algunos trazos adicionales, algo que le dé un poquitito más de personalidad al tipo de trazo que uno le está dando. Eso es algo que quizás en principio no es algo que van a saber hacer automáticamente, que se va dando a medida que se va practicando bastante en el delineado en sí. Yo lo que les recomiendo, a ver, en un principio, no siempre va a ocurrir que les va a salir todos los dibujos perfectamente delineados. O sea, esto es algo que se va agarrando práctica a medida que va pasando el tiempo, que van acostumbrando la mano a hacerlo. No se preocupen, o sea, no busquen el dibujo perfecto en un principio, pero es algo que va a salir, tarde o temprano va a salir. Pero todo es cuestión de práctica. Este sería el segundo paso. Primer paso, borrador. Segundo paso, delineado en negro. Lo que voy a hacer ahora es el pintado del dibujo, pero con colores planos. Esto lo voy a hacer en una capa intermedia, o sea, tengo capa de arriba el delineado, capa de abajo el borrador. Me puedo deshacer ya de la capa del borrador. No borrarla, no eliminarla, sino simplemente ocultarla, como acabo de hacer, que van a ver el dibujo un poquitito más limpio. Pero bueno, acá en esta instancia, en una capa abajo, inmediatamente abajo de la línea que acabo de hacer, voy a hacer lo que sería el color todo en plano. Vamos a hacer eso y ahora les voy a explicar cómo sigue el dibujo. Bien, ahí acabo de terminar toda la parte de color. Acuérdense que estos son colores planos, no hay demasiada más gracia que eso. Pero sobre esto es lo que vamos a trabajar como para darle mayor profundidad, mayores efectos y mayor sentido y calidad al dibujo final. Ahora, acuérdense, volvemos a repasar los tres pasos. El borrador, la línea y el color. Ahora lo que voy a hacer es, sobre la capa de color, voy a empezar a agregarle algunos efectos que son algunas variaciones o en la tonalidad de la piel quizás, o en la remera. Obviamente que depende del personaje, de la complejidad del dibujo que vayan a hacer. A veces hago algunas cosas, otras no, pero bueno, depende de qué es lo que quieran hacer en el dibujo final. Yo lo voy a probar un poquitito con las tonalidades de la piel y quizás algún detalle de la remera. Pero bueno, vamos a probar con eso y después les voy a mostrar cómo sigue todo esto. Bien, bueno, ahí he agregado algunos detalles sobre el color plano, que es principalmente algunos cambios de tonalidad en la piel, un detalle en la remera y un poquitito en el pelo. Obviamente que si el dibujo es mucho más grande o complejo, se puede ahondar mucho más en esto, pero bueno, en este caso no hace mucha falta porque estamos haciendo algo súper básico. Algo que quizás hayan notado es que en la capa donde estuve haciendo esto es una capa por sobre la del color con lo que se llamaría la máscara de recorte. Lo tienen muchos programas, depende cuál usen. Yo puntualmente uso Paint Toolside, que es el que ya estoy súper acostumbrado, y estas herramientas ya la tiene re de defecto. Pero bueno, por ahora para esto va a servir. Ahora lo que voy a pasar a hacer es la parte de sombras. Hay distintas formas de hacer la sombra. Yo tengo básicamente dos métodos de hacerlo. Voy a hacer el método más común, más directo, que es hacer la sombra que quiero mostrar. Ahora van a entender bien por qué. O sea, es lo que haría todo el mundo. Hay otro método distinto que es de hacer primero un sombreado total y empezar a hacer las luces. Que es un método un poquitito más avanzado, un poco más lento y un poco más realista. Para este caso vamos a usar el más tradicional, digamos, que es el simplemente dibujar la sombra de lo que quiero. Pero con eso nos va a alcanzar. Para hacer esto, yo prefiero empezar a organizar un poco el documento, meter todo en una capa que es tipo carpeta, por así decirlo. Esto lo tiene SAI, pero bueno, otros programas también lo tienen y se puede implementar simplemente poniendo una capa arriba que sea con el efecto de multiplicar, que eso es importante, que es lo que le va a dar mejor efecto de sombreado. Tengan en cuenta, las sombras nunca son grises o nunca son negras. Siempre usan una tonalidad, que eso depende de la iluminación global. Como un estándar para este tipo de dibujo simple,
siempre uso la misma tonalidad, que es como una especie de violeta, lila. No me acuerdo la diferencia. Pero ahora lo van a ver, a lo que quiero decir. Pero vamos a usar un estándar simplemente por cuestiones de complejidad del dibujo. Así que vamos a eso. Bueno, con esta sombra va a alcanzar para nuestros propósitos. Un pequeño detalle, truco, no llega a ser un truco, pero bueno, es un detalle. Fíjense lo que voy a hacer, les voy a mostrar directamente explicándole. Lo que voy a hacer es, de la parte donde yo sombreé, en la parte del borde, por así decirlo, donde está sombreado, voy a sacarle un poco la sombra. Esto sería como una especie de contraluz que se está generando. Eso, si uno se pone a analizar un poco la iluminación real, prácticamente siempre existe una contraluz. Y esto es lo que le va a dar un poquito más de volumen al dibujo que estamos haciendo. Les voy a dar un ejemplo acá con la parte del mentón. Vamos a poner para borrar. Es quizás apenas, pero es borrar nada más un poco de la sombra que estuvimos haciendo recién para que genere esa leve contraluz. Puede ser bastante sutil, o sea, no hace falta que sea súper marcado. De hecho, no es conveniente que sea tan marcado. Lo pueden hacer en esta instancia o se puede hacer de última con una luz efectivamente, pero con esto creo que alcanza bastante bien. Es un detalle nada más, pero van a ver que mejora un poquitito el acabado final del dibujo. Lo siguiente que suelo hacer yo, esto digamos que no es un paso obligatorio, por así decirlo, pero es algo que yo le hago para añadirle un poco más de personalidad al dibujo. Lo que yo hago es a la línea negra, que originalmente estaba del delineado, es pintarla, por así decirlo, de un color. En este caso lo suelo hacer más en la parte de la piel. Les voy a mostrar directamente. Para esto quizás sí sea algo muy puntual que tiene ventajas ahí por el tema de las capas de recorte. Pero bueno, sobre la misma capa donde estaba la línea, le creo una capa adicional, le pongo la capa de recorte, que quienes usan 6 se van a dar cuenta por la liñita rosa que se marca en el listado de capas. Y lo que voy a hacer, vamos a acercarnos al dibujo en sí, voy a tomar una muestra del color piel que ya usé, bajarle la tonalidad, no que llegue a ser negro, sino que sea simplemente el mismo tono, pero mucho más oscuro. Y voy a pintar algunas de las líneas internas, esto recalco, líneas internas del dibujo. Es un detalle sutil, realmente es sutil, pero que le da un poco de personalidad al dibujo. Créanme que, por lo menos en mi caso, de cuando lo estaba empezando a implementar a esto, al ver un par de dibujos hacia atrás donde no lo hacía, notaba el cambio. Realmente lo notaba. Entonces, si es algo que ustedes crean que para su propio dibujo les agrega o les suma, háganlo. Yo lo hago, háganlo si quieren. Es un pequeño tip. Bueno, después de hacer esto, lo que voy a hacer es la iluminación. Que esto yo lo hago en dos partes y quizás una tercera. Pero bueno, vamos a hacer las dos primeras que son las básicas. Primero es una iluminación muy específica, puntual, que se hace sobre los bordes más cercanos a la luz. Ahora lo van a ver. Y es una luz un poquitito más fuerte. Ahora lo van a ver. Les voy a mostrar directamente. Bueno, de nuevo, estos detalles son leves, quizás. Y ahora viene la parte en que a mi criterio le va a agregar bastante más definición final al dibujo.
que es una iluminación global que va a hacer variar el tono general del dibujo a un color, o desde un color cálido a un color un poco más frío. Esto lo suelo hacer en una capa por sobre el resto. Siempre me conviene usar las capas de recorte justamente para evitar que se me salga de la línea general del dibujo. En algún otro momento lo explicaremos mejor. Pero mira, básicamente es hacer una capa de grabado que vaya de un color cálido a un color frío y que abarque todo el dibujo con el modo de iluminación que tienen las capas. En SAI por lo menos se llama Shine. Lo tienen que buscar según el programa que ustedes tengan. Entonces, ponemos esa capa. Voy a usar dos tonos que ya tengo preparado. Se lo aplico. Y después probablemente tenga que ajustar un poquitito los tonos para que sea como a mí me gusta. Que tampoco es tanto lo que hay que hacer, pero bueno. Y ya. Ahí le da una mejor tonalidad global. Y lo último que suelo hacer es agregarle algunos últimos efectos, también suelen ser de iluminación, para darle quizás algún brillo al ojo o alguna contraluz que sea con alguna iluminación específica. Entonces, fíjense cómo lo vamos a hacer. Usualmente uso un pincel, el airbrush sería, que es un pincel bastante grande y bastante como diluido, sería. Bueno, ya lo van a ver. Bueno, y ahí está. Para terminar, en esa última capa de efectos, por así decirlo, es lo que le agrego esa iluminación final. De la iluminación principal, de una contraluz, por ahí algunos brillos de los ojos. No mucho más que eso, está bien. Si el dibujo amerita algo más, algún efecto adicional, se puede hacer en esa etapa por lo menos. En general, repasando todo, es hacer el borrador, hacer el delineado, el color plano, después algunos efectos sobre los colores planos, sombras y luces. Y finalmente los efectos generales. Al menos eso es lo que yo hago en cuanto a lo más básico. No es una regla general, les muestro en general cómo trabajo yo, pero siempre lo ideal es usar una base y después empezar a deformar un poco las reglas y romperlas. Pero bueno, el dibujo en general quedó así, es un dibujo resuelto rápido, en lo que demoró este video. Al menos ustedes lo van a ver con la velocidad un poco más acelerada, pero es más o menos media hora. Pero bueno, espero que les sirva, aunque sea como para tenerlo de referencia. Obviamente después voy a empezar a hacer algunos videotutoriales que sean sobre algunos temas un poco más específicos o más complejos que ustedes me vayan sugiriendo. Y bueno, espero que les sea de utilidad y lo aprecien. Recuerden seguirme en mis redes sociales, que es solamente Instagram. No tengo otra red social. Bueno, en Patreon, sí se considera red social. Y en Cafecito, también, que estoy subiendo algún contenido para mayores de 18. Así que bueno, nada más que decir. Espero que les guste. Denle like, compartan o hagan todo lo que sea necesario para, aunque sea yo, tenga la motivación de hacer un segundo video sobre esto. Así que nada, espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima.